Santa Sede, los agentes secretos del Vaticano. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, el disidente Andrei Sájarov creó la Fundación y la Memoria para documentar los horrores del comunismo. Irina Osipova ha estado investigando para la Fundación desde sus mismos comienzos. Durante 10 años se ha concentrado en la persecución religiosa contra la Iglesia Ortodoxa tanto como contra la Iglesia Católica, que fue durante muchos años el objetivo favorito de la propaganda bolchevique. Tras una exhaustiva investigación en los archivos del KGB, consiguió reconstruir la aventurera vida de 11 sacerdotes católicos que en secreto trabajaron en la Unión Soviética entre 1929 y 1945. Con el primer decreto, los bolcheviques embargaron todas las propiedades de la Iglesia Católica: tierras, lugares de culto, monasterios y otras instalaciones. Además, a los sacerdotes se les privó del derecho a votar y se les expulsó de sus parroquias. En 1919 fueron arrestados los primeros sacerdotes. Al principio los intimidaron. Luego, en 1922, los acusaron de actividades contrarrevolucionarias. Los bolcheviques habían logrado su objetivo, aniquilar la comunidad católica, pero habían subestimado el poder del Vaticano. En 1926 no se podía encontrar en Rusia ni un solo obispo. La jerarquía eclesiástica estaba destruida por completo. El Vaticano intentó arreglar las cosas siguiendo canales diplomáticos, pero sin éxito. Por eso, en 1926, Monseñor Michel d'Herbigny fue enviado en secreto a Moscú. Su misión era reconstruir la iglesia que había sido destruida y en secreto ordenar a 3 nuevos obispos. En la Iglesia Católica un monseñor no puede ordenar nuevos obispos, por lo que d'Herbigny, que estaba a cargo de asuntos rusos en el Vaticano, convenció al Papa para que en secreto le nombrara obispo el nuncio apostólico de Berlín, el futuro Papa Pío XII. Una vez que d'Herbigny hubo obtenido un visado en la embajada soviética en París, se detuvo en Berlín, donde fue ordenado. Había comenzado su misión secreta: crear una nueva jerarquía católica clandestina en la Unión Soviética. Uno de los casos más misteriosos en la historia de la Iglesia Católica en Rusia, y tal vez en toda su historia a través del siglo XX, fue la misión secreta de d'Herbigny. Para mí la cuestión es quién era Michel d'Herbigny. Su psicología es una de las más interesantes. A menudo se le describe como un aventurero, inclinado hacia decisiones radicales, que no se situaban en los límites de la lógica tradicional de la Iglesia. En otras ocasiones se le describe como un santo, muy piadoso, muy religioso. Todo ello se combinaba en ese hombre, convirtiéndole en una persona sobresaliente. La iglesia de San Luis de los Franceses aún es un importante lugar de reunión hoy en día para la comunidad católica en Moscú. Su pastor, el padre Bernard Leliagnek, ha reconstruido con mucho detalle los acontecimientos que tuvieron lugar en su iglesia una fría mañana de 1926.
Monseñor d'Herbigny se alojaba en un hotel que está situado cerca de aquí, el Hotel Savoy. Muy temprano, por la mañana, salió del hotel para venir a esta iglesia. Era un día frío a finales de abril de 1926. Tenía una cita con un sacerdote que venía del sur de Rusia, ahora Ucrania. Este sacerdote llegó muy tarde. Los dos amigos, el padre Michel d'Herbigny, que ya era obispo, y el padre Pinevé, que llevaba viviendo en Rusia 30 años, se alegraron de volver a verse. Entonces d'Herbigny le explicó que le habían ordenado obispo y que el Santo Padre en persona le había dado la tarea de ordenarle a él nuevo obispo de Moscú y concederle el gobierno apostólico de la ciudad. Y la ordenación episcopal se celebró con gran humildad. La misión secreta inicial de d'Herbigny era solo el comienzo de la reconstrucción de la jerarquía católica en la Unión Soviética. Pronto la Santa Sede se convenció de la necesidad de prepararse para enviar misioneros a Rusia. Por esta razón, en 1929 se creó en Roma el Colegio Rusicum. El colegio era en realidad un seminario que se proponía formar sacerdotes católicos que siguieran el rito bizantino para futuras misiones secretas en la Unión Soviética. Pero las autoridades soviéticas pronto lo bautizaron como un nido de espías. El Colegio Rusicum aún existe hoy en día. La liturgia bizantina con sus coros e himnos aún es una piedra angular del colegio, igual que lo era hace 70 años. En el colegio había un espíritu misionero para prepararse para Rusia, y había un cierto entusiasmo por ir a Rusia a predicar y, si fuera necesario, a morir. De hecho, algunos fueron y murieron. El Rusicum se fundó en el período en el que la Iglesia Católica aún estaba bajo la influencia de una filosofía religiosa que se llama unionismo. En esta filosofía, la Iglesia Católica es el centro de la cristiandad y todas las otras religiones, incluidas las varias iglesias ortodoxas, giran como los satélites o los planetas giran alrededor del Sol y la Iglesia Católica es el centro. El Rusicum se fundó como un medio de educar y preparar sacerdotes católicos para Rusia. Y se puede decir que el objetivo inmediato del Rusicum era la conversión de Rusia al catolicismo. Los estudiantes del Rusicum estudiaban lengua, literatura e historia de Rusia, además de las liturgias bizantina y ortodoxa.
También les dieron cursos en marxismo. Pero, por supuesto, eso no significa que estudiaran marxismo desde el punto de vista de los marxistas. Recibieron cursos en apologética por si algún día ocurriera que pudiesen entrar en la Unión Soviética, que las fronteras se abrieran casi por un milagro y, trabajando en la Unión Soviética, pudieran refutar el marxismo-leninismo. El Vaticano esperaba que estos sacerdotes pudieran llevar a cabo su apostolado en Rusia con toda libertad, si el Vaticano llegaba a un acuerdo con el gobierno soviético. Si no, tendrían que entrar en Rusia de incógnito. Una vez dentro, si eran arrestados, sabían que el Vaticano no podría ayudarlos, excepto con oraciones. Mientras los estudiantes del Rusikún se preparaban para su misión, en la Unión Soviética Stalin consolidaba su poder. Roy Medvedev es considerado uno de los historiadores más importantes de la Unión Soviética. En su dacha, a 100 kilómetros de Moscú, trabaja en su último libro sobre Stalin. Stalin subió al poder en los años 20 y la actitud hacia la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano no cambió. Muchas iglesias habían sido cerradas y muchos sacerdotes enviados a un gulag especial, el archipiélago Solovki. En el siglo XVII, un monje que había sido confesor de Pedro el Grande llegó a las islas Solovki. Le encarcelaron en la fortaleza, donde tuvo una visión. En ella vio a la Madre de Dios, que le dijo que una colina de esa isla se convertiría en un nuevo Gólgota, un lugar de gran sufrimiento. Esta profecía se hizo realidad cuando se creó allí el primer Gulag en 1923. Antonina Sosina es una de las investigadoras de la Fundación de la Memoria. Durante años de investigación, reconstruyó con meticulosidad la historia de la comunidad católica, mantenida oculta en Solovki durante los años 20. En la época de los Gulag, este lugar estaba conectado sobre todo con los católicos, porque en 1926 se les permitía celebrar aquí sus misas, en la capilla de Germanskaya. Hubo una actividad religiosa ferviente hasta 1928.